quisiera estar acá. Bueno, estamos todos preocupados, es evidente. Este es un lugar apropiado para tomar un poquito de distancia, aunque es muy difícil tomar distancia, pero tomar un poquito de distancia y tratar de, digamos, hacerse un pequeño panorama analítico de cómo están las cosas. Roxana me conminó a tener no más de 2 gráficos, pero voy a tener, digamos, no muchos, pero algunos gráficos. Creo que, digamos, me parece que estos datos que más o menos les voy a presentar dan una idea bastante global del tipo de procesos que hemos estado viviendo. Primera cosa, ustedes notan esto es el nivel de actividad desde el principio de la década. 4 de septiembre de 2018. No, del 2004. El patrón cíclico de la economía argentina en los últimos 7 años, desde 2011 hasta acá, es totalmente sui generis, ya más o menos parece establecido, año par, año impar, año par se cae, año impar se crece. Ahora, se convirtió en un año par rápidamente, con una particularidad, que no es una particularidad, pero es una característica que vale la pena mencionar. ¿Cuál ha sido la restricción al crecimiento? Esencialmente, hemos tenido una economía de techo bajo, donde los intentos de aumentar el nivel de actividad, incluso el 2017, principios del 2018, fueron cortados por escasez de divisas. O sea, la vieja restricción externa se ha impuesto como una restricción muy vívida y, digamos, en cuanto a la economía se ponía a crecer. Con una particularidad bastante sui generis, eso sí. Fíjense el promedio estancado del nivel de actividad. Y vean esto, digamos, esto no se ve del todo claro, sí se ve más claro. La línea negra es el saldo de la cuenta corriente de balance de pagos, el colorado es la balanza comercial y después hay otros componentes de la cuenta corriente. Ahora, fíjense lo siguiente, desde el 2009, que es este cosito de acá, y no otro fenómeno interesante de la Argentina, el repuntecito de la cuenta corriente a mano de la recesión, obviamente. A partir de ahí, noten que es una tendencia totalmente declinante, interrumpida por los años pares. Esencialmente, interrumpida por la caída de la demanda de importaciones cuando el nivel de actividad se reduce. ¿Okay? Ahora, varias cosas a este respecto. La primera es un fenómeno bastante impresionante. Segundo, la verdad, no hay quiebre 2015, por ejemplo. O sea, esto es un proceso que viene desde principios de la década y se mantiene persistentemente desde entonces, prácticamente sin cambio. Lo cual, en el fondo, lo que quiere decir, digamos, o si ustedes lo ponen en términos de números, que el año pasado, para un crecimiento moderado, digámoslo de esa manera, la necesidad de financiamiento externo de la economía fue de más o menos 30.000 millones de dólares, una cifra para nada despreciable. Ahora, acá tiene la fuente de financiamiento y una de las cosas que ha venido modificándose a lo largo del tiempo son las fuentes de financiamiento de la cuenta corriente sobre esta tendencia que, digamos, como ustedes vieron, es continua. Entre 2011, esto tampoco no se ve tan claro, pero para estilizarlo muy simplemente, entre 2011 y 2015, el financiamiento se dio, digamos, en buena medida sobre la base de la venta de reservas internacionales por parte del Banco Central, o sea, la venta de activos externos. Eso más o menos se agotó. Ustedes recuerdan que en el 2015
la discusión era cuántas reservas netas o cuántas reservas utilizables le quedan al Banco Central, o sea que era un tema absolutamente vigente. A partir de 2015-2016, a partir de 2016-2017, noten esta barra, inversión de portafolio, que era inexistente en el periodo anterior, por razones que son muy obvias. Digamos, el cierre del mercado internacional de crédito al país y especialmente a su sector público, se cambia la fuente de financiamiento por el endeudamiento público. Y lo que ha pasado este año es que eso se cerró. Y lo que queda, o sea, pasamos de las reservas a la deuda pública en el mercado de bonos al Fondo Monetario. Ese es el proceso que esencialmente uno ve, digamos, con las consecuencias del caso sobre la influencia sobre la política económica, etc. Yo creo que este es el hecho fundamental de la economía en los últimos años, porque hacía cada vez más dependiente al nivel de actividad de la existencia de formas de financiamiento externo y en cantidades crecientes. Lo que ha pasado este año es, como digo, el cierre de fuentes de financiamiento, excepto el Fondo Monetario, que es una forma particular de financiamiento y que tampoco, digamos, alcanza para mantener un nivel de actividad más o menos respetable. Ese es el panorama. ¿Perdón? ¡Tipo de cambio! Estamos como en los recitales que los artistas le piden. Mira, el próximo gráfico. Yo sabía que venía. Profesor. Era para el vídeo. Sí. Ok. Ahora, este gráfico muestra al tipo de cambio real Llegó el doctor Frankel. al producto real, digamos, desde el año 1958, así que más o menos tenemos una historia, digamos, de estas variables. Los grises representan las recesiones y con alguna excepción, pero digamos, lo que se observa es una correlación, digamos, los saltos del tipo de cambio generalmente están asociados con recesiones. Y hay un patrón, o sea, está esta correlación negativa entre el tipo de cambio real y nivel de actividad, y hay un patrón bastante particular en las últimas décadas, que es, fíjense cuando hay un valor muy negativo, muy bajo, ese piquito, este piquito acá, La tablita. tipo de cambio real muy bajo, la descompresión del tipo de cambio real muy bajo se produce de manera abrupta. O sea, esta es la descompresión de principios de los años 80, que fue acompañada, digamos que a su vez dio lugar a un periodo de alto tipo de cambio real, por las condiciones de la deuda externa, de la baja de término de intercambio, digamos, de la propia incertidumbre por la alta inflación y la inestabilidad macroeconómica, pero de repente la economía pasó de una fase de tipo de cambio bajo a una fase de tipo de cambio alto. A partir del cual ustedes ven la otra abrupta caída que se dio a principios de los años 90, pasamos a una fase de tipo de cambio bajo que culminó en la crisis del 2002, ¡pum! Y un pujo que nos llevó arriba y después volvimos abajo. Para ser, digamos, más o menos preciso, les diría, me da la impresión de lo que estamos viendo, tal vez en otra escala, porque fíjense que los últimos años también se observó un patrón de restricción externa, aumentito del tipo de cambio real, recesión, y ahora vamos a ver otras características del patrón. Pero noten que estas oscilaciones, en la devaluación del 2014, la devaluación del 2016. Y ahí tampoco uno observa demasiada diferencia entre una etapa, digamos, entre una gestión económica y otra. Digamos, en el 2014 hubo un ataque
contra las reservas, devaluación. Ahora vamos a ver también un patrón particular. 2015, final del 2015, otra depreciación cambiaria, no demasiado grande. O sea que el fenómeno este me parece que es un fenómeno distinto, es un fenómeno de cambio de fase. Lo podemos charlar, no decir cuál va a ser el valor a donde se va a sentar el tipo de cambio real, pero si tuviera que apostar diría que durante los próximos años el tipo de cambio real va a ser bastante más alto de lo que fue el pasado, ya lo es. Ok. Lo cual está asociado, digamos, para decirlo de otra manera, nos tenemos que acostumbrar a ser menos ricos en dólares. Esto es, digamos, parte de la cosa, porque el hecho que tener el nivel de gasto en dólares que teníamos hasta el mediado de este año exigía un financiamiento que ahora no tenemos. ¿Qué ha pasado en el medio? Lo que ha pasado es que el coeficiente de importaciones no cae, no ha caído de ninguna manera, y lo que hemos tenido un estancamiento de las exportaciones muy largo. Esto es una especie de pequeña descripción del comportamiento de la SEC, pero creo que esta es una de las variables clave para entender la macroeconomía de los últimos años y en particular de la macroeconomía actual. Si ustedes ven, digamos, depende de cómo lo vean como lo vean, pero el volumen de exportaciones de este año apunta, o del año pasado, para tener los datos históricos, fue menor que en el 2005. Una economía donde el coeficiente de importaciones no cae y que estanca sus exportaciones, ya está. O sea, va a encontrar algún mecanismo de corto plazo para financiarse, pero, digamos, en algún momento la restricción llama y te dice, acá hay que parar. Y, de nuevo, el estancamiento de las exportaciones creo que es uno de los factores clave, incluso para digamos, la evolución potencial en el futuro. Hay, digamos, esto es una descomposición del comportamiento del volumen de exportaciones, digamos, el gráfico es medio, hay que mirarlo con un poco de cuidado. Está el fenómeno energético que participó, está la performance macroeconómica débil de Brasil y está, digamos, el hecho de que el sector, la cosecha, por así decirlo, del sector agropecuario no ha tenido una tendencia creciente de su producción desde hace unos años. Todo eso junto hace que, digamos, la disponibilidad de divisas por ese lado haya sido poco dinámica. Suerte, entre paréntesis, de que empezamos con una deuda externa relativamente baja. Si a uno no le gusta tomarlo en términos de PBI, porque eso está sujeto al tipo de cambio real, por supuesto, ustedes acá lo ven, la deuda externa bruta comparada con las exportaciones, el nivel ha ido creciendo en los últimos años, pero todavía es relativamente baja, es claramente más baja de lo que era en la época de la convertibilidad, como para tener una referencia de una crisis cambiaria como la que tenemos en aquella época. De la misma manera, los servicios de esa deuda, renta, saldo de renta, no son tan grandes en términos de las exportaciones. Este es otro fenómeno, típico fenómeno argentino, esta es la acumulación, digamos, el negativo, la acumulación de activos externos del sector privado, el grisado, que es la época del control de cambio, si quieren llamarlo cepo. Noten que no hay una gran transición tampoco, o sea, ahí también el fenómeno hemos tenido desde el año 2007, más o menos, un persistente fenómeno de acumulación de activos externos del sector privado que se ha dado viento, marea, año par, año impar. Eso es más o menos una especie de constante que tenemos, aún con control de cambio. Eso es un tema, digamos, pertinente. Hemos tenido un ciclo de las reservas internacionales, como digo, una caída desde el 2011 más o menos hasta
hasta el 2015 una recuperación y ahora el uso de las reservas para contener el salto del tipo de cambio. Un fenómeno particular que ha tenido la Argentina es digamos, ven la tasa de inflación interanual y es fantástico porque noten, una ondita hacia arriba, hacia abajo, otra ondita hacia arriba, hacia abajo y ahora otra ondita hacia arriba que, digamos, acá llega hasta mayo y por supuesto se va a prolongar con creces en los próximos meses. Que está asociado con este fenómeno totalmente sui generis. Este es un gráfico, Roberto, que te va a gustar. Todo me gusta. No, para este te vas a gustar, sí. Acá lo que tienen en grisecito es, no, esta es la variación del tipo de cambio, este es el IPC y esta es la variación de salario. Lo que vemos es que, mal que mal, la variación de precios se le pone, es un promedio, con ponderaciones variables, digamos, pero es un promedio convexo de la tasa de crecimiento del tipo de cambio y la tasa de crecimiento del salario, no hay ningún misterio. Ahora, lo que ustedes ven es un patrón incluso de política económica, que es bastante particular, que es, bueno, noten el 2010, 2011, 2012, todavía la tasa de variación, digamos, la inflación estaba aguantada por el tipo de cambio, hasta que viene el ataque de principios del 2014, el tipo de cambio ragapum salta a la Argentina, cosa que no pasa en otros lados. El pass-through es bastante fuerte y bastante rápido. La inflación responde rápidamente, la política económica cambia de signo hacia el uso del tipo de cambio, digamos, por defecto, por conciencia, como sea, pero esencialmente estaba usando el tipo de cambio como antes. 2015, el tipo de cambio venía muy bajo. ¿Okay? Estaba mirando siempre el tipo de cambio oficial, que es, digamos, y ahí se planteó toda esta discusión bastante exótica de que no iba a haber pass-through, etcétera, etcétera, y que se podía hacer política inflacionaria mientras aumentabas el tipo de cambio real y las tarifas reales, lo cual, debo decir, es bastante peregrino como idea. El hecho es que el tipo de cambio, el aumento del tipo de cambio y de las tarifas contribuyó al salto de la inflación. Ante lo cual la política económica que hace, de una manera u otra, digamos, directa o indirectamente, a través de la tasa de interés que ustedes tienen, pero reduce la tasa de devaluación, con lo cual la tasa de inflación baja. Entonces hemos tenido este ciclo de políticas de contención de la inflación, no lo llamamos antiinflacionaria, porque eso sería un poco demasiado fuerte, alguna vez con el nombre de inflation targeting o lo que fuera, pero digamos era eso. ¿Okay? Ahora, ya vimos hace un rato que desde el punto de vista real, el problema subyacente era la insuficiencia de las fuentes de generación de divisas para sostener el nivel de actividad. Entonces, el mercado de cambio está sujeto a esta presión. Lo que creo que nos ha pasado es, de nuevo, que ha habido un llamado desde afuera que te dice, mira, arreglátelas porque acá ya no sé. Y por eso, en buena medida, el salto del tipo de cambio y, digamos, el cambio en la configuración de la economía, por así decirlo. Esto se lo dejo a Oscar. Acá hay una cosa, digamos, que no vale la pena detenerse mucho, pero es interesante desde el punto de vista analítico, es el tema de, noten que hasta ahora no hablamos nada de la cuestión fiscal, digamos, en parte porque hay que ordenarse de alguna manera, en parte porque realmente pienso que, digamos, el tema principal es la restricción externa, en particular porque la restricción externa es la restricción de presupuesto del conjunto de la economía. Quiero decir, la restricción de presupuesto fiscal es una restricción de un importantísimo sector de la economía, pero la restricción externa es la restricción de todos. O sea, donde hay un problema de cuenta corriente, hay un problema de todos. Y a veces son mellizos y a veces no. Ahora, noten esto de nuevo, digamos, para que
nos pongamos un poco tristes, miren, esto es en rojo la variación del tipo interanual del tipo de cambio nominal, en amarillo la variación interanual del tipo de cambio real y en azul celeste la tasa de inflación. Noten que acá hay una disociación de la tasa de inflación respecto de las variaciones del tipo de cambio nominal y que el tipo de cambio, una devaluación nominal esencialmente es una devaluación real. Noten que esta economía vecina, no es por decir que son fantásticos ni mucho menos, digamos, pero de hecho una característica que tienen es la disociación del tipo de cambio real con el salario real. Quiere decir, en criollo, que puede bajar el salario en dólares sin que necesariamente baje el poder de compra del salario en términos de bienes internos, porque el pass-through es bajo. En cambio, vean nosotros, es otro dibujo y noten la asociación entre tipo de cambio real y salario real, que es, digamos, esencialmente un espejo. O sea, nuestra característica es una característica de un pass-through intenso y de una asociación negativa entre tipo de cambio real y salario real, que son bien conocidas, digamos, en Argentina es tradicional. Ahora, restricción fiscal, restricción externa. Noten lo siguiente, es cierto que hay una vinculación entre digamos, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente, digamos, no son independientes. Ahora, como dijimos, tampoco necesariamente son mellizos. Pero el punto que quiero enfatizar es el siguiente. ¿Cómo afecta un ajuste fiscal a la cuenta corriente? Entonces, digamos, que uno haga la cuenta que quiera, al final del final, la cuenta corriente o la balanza comercial, que en este caso es esencialmente un reflejo, lo mismo, es el resultado del intercambio de bienes transables con el resto del mundo. O sea, para ajustar la cuenta corriente, o vos reducís tu demanda de importables o aumentás tu venta de exportables. ¿Sobre qué actúa directamente la política fiscal contractiva? Sobre la oferta de exportables, no particularmente. De manera directa me cuesta ver un mecanismo. Digamos, tal vez indirectamente a través de los precios relativos, pero eso es un mecanismo más bien indirecto. El efecto es esencialmente a través de la caída del nivel de la demanda. O sea, pensar que uno va a ajustar la cuenta corriente a través de la política fiscal es, creo, apelar a la reducción del nivel de actividad. ¿Qué sustituto puede haber? Y bueno, el aumento de la oferta exportable. O sea, primera cosa, una de las cuestiones esenciales ahora con el tipo de cambio real más alto y, digamos, un mayor incentivo a buscar un mercado externo, lo que sea, el problema es hasta qué punto somos capaces de generar un aumento de la oferta exportable. Que, por otro lado, alivie la necesidad de la recesión para ajustar la cuenta corriente. Una cosa que sí es cierta también es que da la impresión de que los efectos, digamos, negativos, digamos de esta manera, de la devaluación son más inmediatos que los efectos, digamos, compensatorios, tipo el aumento de la oferta exportable, porque eso demora el tiempo, mientras que si el pass-through es alto, el impacto sobre el salario real y sobre el nivel de actividad son. O sea que por ahí algún respiro puede haber, pero el aumento de la oferta exportable tendría, creo que ser una prioridad. Una cosa, o por lo menos desde el punto de vista analítico, una cosa para mirar muy cercanamente. Segundo, los efectos negativos, los efectos dolorosos de la reversión de fase del tipo de cambio real dependen obviamente del pass-through. O sea, el otro tema es el pass-through porque, digamos, ante una reversión importante del tipo de cambio real, una de las cosas que se convierten en prioritarias es impedir que haya o evitar de alguna manera
que haya una espiralización de precios, salarios, tipo de cambio, digamos, que también hemos tenido experiencia, porque digamos, la explosión del principio de los 80 fue de esa naturaleza. Entonces, cambio de fase hacia un tipo de cambio real más alto, el problema del aumento de la oferta de los exportables y la búsqueda de maneras de que el PASU sea relativamente moderado y, debo decir, déjenme poner en negro sobre blanco, yo diría más bien del lado de los precios que de los salarios, porque me parece que uno debería esperar, tendría que ver cómo hace para que el PASU de precios, que generalmente precede claramente el PASU de salario. O sea, normalmente la dinámica esta es sube el tipo de cambio, sube los precios y el salario va detrás. Ahora, digamos, ¿cómo hacemos una política de ingresos o lo que fuera? Pero me parece que mirar con cuidado el tema del PASU es una cuestión básica en los próximos meses. Gracias. Vamos a hablar un poquito sobre el tema fiscal. Vamos a hablar un poco los cuatro brevemente. Después iremos a la pregunta del auditorio. No, está filmado. Bueno, pero el PowerPoint, ¿no? Apenas son... Pero no está en ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo no Está bien, falta así. No vas a venir con un ojero que queda ahí para... Ah, ahí va. Perdóname, che. Un gran programa gráfico. Está, así que para qué vamos a hacer. Muchas gracias. Hay varias cosas, digo, le dejé un mensaje de publicidad, digo, las filminas que están implícitas en lo que voy a decir las vamos a colgar en la página del instituto, seguramente la semana que viene, ¿no es cierto? Pero de todos modos me pareció más razonable hacer algún tipo de comentario sobre los problemas de la política fiscal. Esta charla originalmente eran problemas persistentes y estaba bastante alejada de la coyuntura, por lo cual lo que he tratado de hacer es hacer un puente entre la coyuntura y la cuestión estructural. Un poco tímidamente, porque Daniel ya explicó que lo fiscal no es tan importante, entonces me siento evaluado. Pero bueno, algo tengo que decir. No me sienten con eso. Bueno, no, a ver en serio y yendo al punto. Si yo tuviera que definir cuál es la característica de la política fiscal de la Argentina de las últimas décadas, muchas décadas, hasta donde uno no solo se acuerda, sino que ha estudiado, yo diría que la característica más distintiva de la política fiscal nuestra son la definición de políticas públicas decididas en la emergencia. Digamos, nosotros hemos vivido, bueno, como Daniel explicó, hemos vivido de emergencia en emergencia, ¿no es cierto? Y en cada emergencia se han tomado decisiones de políticas públicas que tenían que ver con una situación de emergencia. Pero lo que llama la atención, sobre todo lo que pasó, digamos, en la salida de la crisis del 2001 en adelante, es que aún en periodos de no emergencia, digamos, claramente pasada la emergencia del 2002-2003, nosotros no estuvimos en la emergencia, se tomaron decisiones como si estuviéramos en la emergencia. Entonces, eso quiero hacer algunos ejemplos de las políticas públicas de los últimos años, como introducción a algunas reflexiones sobre la situación actual, ¿no es cierto? Entonces yo diría, problemas persistentes. Cuando uno revisa los problemas persistentes en las políticas públicas y va revisando, son todos. Tenemos un sistema tributario definido en la emergencia, con muchos impuestos heterodoxos o de emergencia, como queramos llamarlo. Tenemos un sistema de relación nación-provincias de emergencia. Tenemos un sistema previsional dominado por medidas de emergencia, las moratorias, el monotributo. Tenemos un sistema de salud que se decidió en algún momento, en base a un acuerdo político entre los militares y los sindicatos, de una organización determinada para resolver un problema muy de esa época y quedó como algo permanente. Digo, si yo le dijera, por ejemplo, que el 82% del sistema jubilatorio se decidió en una sesión de emergencia en donde el Congreso
la votó sabiendo que 2 meses después iba a votar un régimen permanente que nunca llegó al Congreso en el año 58. La ley de coparticipación es una ley de emergencia que iba a durar 2 años y que por suerte el que la redactó dijo va a durar 2 años o hasta que se sancione la nueva, porque se suponía que se iba a sancionar antes, y todavía la tenemos hoy, ¿no es cierto? Lo que quiere decir el sistema tributario. Este es un país que ha definido todas sus políticas públicas en situaciones de emergencia. Ahora, ¿qué pasa? Del 2004 en adelante, la situación cambió. Uno no puede decir que fue de emergencia, ¿no es cierto? Este país pasó de tener había tenido superávit fiscal. Yo sé si está la serie de... Fíjese, esta es la pintura del desequilibrio del sector público abajo y arriba el impuesto inflación. Este es un cuadro que usamos mucho con Daniel. ¿Por qué? Porque uno ve que desde que hay datos, que es el año 61, no porque antes ya se había superávit, sino porque no tenemos series empalmadas, pues si no daría que es así desde la rotonda, digamos, ¿no es cierto? Salvo una coyuntura muy especial, que fue cuando logramos superávit en la salida de la crisis. Una fuerte devaluación, fuerte aumento de ingresos nominales tributarios y congelamiento de salario, una caída de salario real y de pensiones en términos reales espectacular, que generó, junto a impuestos de emergencia, un superávit fiscal. Bueno, y a partir de ahí vino China, vino una época de afluencia. Uno podría decir que las decisiones que se podían tomar en los 2000 no tenían que ser de emergencia. Y la verdad, la reforma previsional fue una reforma de emergencia, se siguió con el monotributo, la cobertura previsional está dominada por una medida de emergencia que era las moratorias, no hubo reformas estructurales, ¿no es cierto? Y nosotros durante los siguientes 10 años pasamos de tener superávit de 3 puntos, un déficit de 7, 10 puntos, cuando la presión tributaria creció 9. O sea, este país se gastó 19 puntos del producto en 10 años. Y es una cosa única, ¿no es cierto? Y no resolvimos ninguno de los problemas persistentes. Por ahí vengo la cuestión de la persistencia. Entonces ahí hay un punto que me parece que uno debiera hacer, y entre los problemas persistentes que uno debiera listar, me parece, digamos, si vale la pena, es bueno, obviamente el principal problema es el problema de solvencia. O sea, nosotros no hemos logrado, salvo ese periodo muy cortito, tener un sector público solvente. No creció tanto la deuda durante la historia porque como se muestra este mismo gráfico, el espejo del déficit fiscal es el impuesto inflacionario. O sea, en la historia argentina el déficit se había financiado con impuesto inflacionario. Fíjense que el periodo en donde el déficit se había acortado, este es el gráfico del déficit financiero, si consideramos el primario, la convertibilidad es un periodo de relativo equilibrio primario. Pero fue la época de mayor desequilibrio macro. ¿Por qué? Porque el déficit era menor, pero no se podía financiar con impuesto inflacionario. Entonces ahí hay un punto que hay que tomar. Este es un... Bueno, ahí tenemos el primario. Este es provincia. Esto es por una... Está bien.